Había una vez un niño llamado Mateo que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques. Mateo no era como los demás niños de su edad. Desde muy pequeño, había desarrollado una reputación en su escuela como un niño problemático. Siempre estaba metido en problemas, ya fuera interrumpiendo las clases, burlándose de sus compañeros o desobedeciendo a los maestros. Tenía una actitud desafiante y parecía disfrutar del caos que creaba a su alrededor. Nadie sabía muy bien por qué Mateo se comportaba así. Sus padres, preocupados, habían intentado de todo, castigos, charlas y hasta consejeros escolares, pero nada parecía funcionar. Los maestros ya no sabían qué hacer con él, y los demás niños empezaban a temerle o, en algunos casos, a ignorarlo por completo. Un día, durante el recreo, Mateo estaba haciendo una de sus habituales bromas pesadas a un compañero. Le quitó la lonchera y la lanzó al otro lado del patio. El niño, tímido y de lentes, intentó recuperarla, pero tropezó y cayó al suelo, golpeándose la rodilla. Los demás niños observaban desde lejos, algunos riendo nerviosamente, otros con mirada de desaprobación. Pero en ese momento algo extraño sucedió. En lugar de disfrutar de su victoria, Mateo sintió un pinchazo en el estómago. Miró al niño herido en el suelo, y por primera vez en mucho tiempo, algo se removió en su interior. No era diversión lo que sentía, sino una mezcla de culpa y tristeza. Por un segundo, vio el rostro de su víctima lleno de dolor y vergüenza, y se dio cuenta de lo que había hecho. Sin decir nada, Mateo se alejó rápidamente del patio y se escondió detrás de un árbol, donde nadie pudiera verlo. Durante el resto del día, no pudo concentrarse. Aquella imagen del niño herido no se iba de su mente. Cuando llegó a casa, en lugar de gritar o meterse en más problemas, Mateo se fue directamente a su habitación y cerró la puerta. Esa noche no pudo dormir. Recordaba todas las veces que se había burlado de otros, todas las veces que había causado problemas. Algo había cambiado dentro de él, pero no sabía exactamente qué era. Al día siguiente, cuando llegó a la escuela, Mateo no sabía muy bien cómo comportarse. Se sentía incómodo. No quería seguir siendo el chico malo que todos conocían, pero tampoco sabía cómo actuar de otra manera. En clase, el maestro notó que Mateo estaba inusualmente callado. No interrumpía, no lanzaba comentarios sarcásticos, simplemente estaba sentado, escuchando en silencio. Algunos de sus compañeros también lo notaron, pero nadie se atrevía a decir nada. Pasaron algunos días, y aunque Mateo seguía sintiendo esa lucha interna, no sabía cómo reparar lo que había hecho en el pasado. Pero entonces, una oportunidad inesperada se presentó. La escuela organizaba una actividad grupal para limpiar el parque del pueblo el fin de semana. Todos los alumnos estaban invitados a participar. Mateo, que solía evitar cualquier tipo de evento escolar, sintió un impulso de ir. El día del evento, llegó temprano y se quedó en una esquina, observando a los demás niños recoger basura, plantar flores y pintar los bancos del parque. En un momento dado, vio al mismo niño de la lonchera, el que había lastimado en el recreo. Estaba luchando por levantar una bolsa pesada de basura. Mateo sintió de nuevo ese pinchazo en el estómago y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia él. «Déjame ayudarte», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras. El niño, al principio desconfiado, le entregó la bolsa con cautela. Mateo la levantó y la llevó hasta el contenedor más cercano. No fue un gran acto heroico, ni nadie lo aplaudió por ello, pero en ese pequeño gesto, Mateo sintió que algo dentro de él comenzaba a sanar. A partir de ese día, Mateo empezó a cambiar poco a poco. Ya no interrumpía en clase, trataba de ayudar a sus compañeros cuando lo necesitaban, aunque aún tenía dificultades para controlar su temperamento de vez en cuando, siempre intentaba enmendar sus errores. Los maestros notaron el cambio y, aunque al principio desconfiaban de que pudiera ser un cambio real, con el tiempo empezaron a confiar en él de nuevo. Lo más sorprendente fue cómo los demás niños empezaron a reaccionar. Algunos, al principio, se mantuvieron alejados de él, recordando su antiguo comportamiento. Pero poco a poco, empezaron a ver el verdadero cambio en Mateo. No se convirtió en el chico más popular de la escuela, pero sí en alguien que los demás respetaban por su esfuerzo para mejorar. Un día, al final del curso, el director organizó una pequeña ceremonia para reconocer a algunos alumnos por su esfuerzo y dedicación durante el año. Para sorpresa de todos, Mateo fue uno de los seleccionados. Subió al escenario nervioso,
sin saber muy bien qué decir. El director lo miró con una sonrisa y dijo: Este año, hemos visto un cambio en muchos de nuestros alumnos, pero hay uno en particular que ha demostrado que todos somos capaces de mejorar, de crecer y de aprender de nuestros errores. Mateo, queremos agradecerte por mostrarnos que nunca es tarde para cambiar. Mateo sintió una mezcla de emociones mientras los aplausos llenaban la sala. No podía creer lo lejos que había llegado desde aquel día en el patio de recreo. Había aprendido que el respeto y la bondad no se ganan con fuerza o con miedo, sino con acciones y sinceridad. Al final de la ceremonia, cuando todos estaban saliendo del auditorio, el niño de los lentes, aquel que Mateo había lastimado, se le acercó con una tímida sonrisa. Gracias por haberme ayudado ese día en el parque, le dijo. Eres diferente ahora. Mateo lo miró, sonrió de vuelta y respondió. Gracias a ti por darme una segunda oportunidad. Desde ese día, Mateo no solo se convirtió en un mejor alumno, sino en una mejor persona. Su historia fue un recordatorio para todos en el colegio de que, con esfuerzo y ganas, cualquiera puede cambiar, sin importar cuán oscuro haya sido su pasado.